Jerusalén, aparentemente sagrada, secretamente maldita. Cada gobernante que la reclamó cayó víctima de fuerzas ocultas que manipulan la ciudad desde las sombras hace milenios. Archivos desclasificados revelan la verdad. No es solo un centro religioso disputado, sino el epicentro de una red de poder donde imperios enteros han sido sacrificados en un tablero de ajedrez cósmico. Descubra las conexiones prohibidas entre sociedades secretas, carteles económicos y cultos esotéricos que siguen operando hoy, mientras desentrañamos la verdadera historia de una ciudad que nunca ha pertenecido realmente a nadie. ¿Y si el glorioso reino de David, celebrado en textos sagrados durante milenios, fuera en realidad una exageración histórica construida para legitimar una usurpación? La historia oficial nos cuenta que David, el pastor convertido en rey, capturó Jerusalén de los jebuseos, estableciéndola como la capital unificada de Israel, una gloriosa metrópolis que simbolizaba la promesa divina hecha realidad. Sin embargo, informes arqueológicos de 2024 de la Universidad de Tel Aviv presentan una imagen radicalmente diferente. Excavaciones recientes sugieren que la Gran Jerusalén de David podría haber sido poco más que una modesta aldea en la cima de una colina, con una población de apenas unos cientos de habitantes. Los artefactos descubiertos apuntan a una comunidad agrícola simple, no al centro cosmopolita descrito en los textos bíblicos. Más inquietante aún son los descubrimientos de tablillas cananeas que hablan de maldiciones eternas lanzadas sobre cualquier invasor que tomara la colina sagrada. Textos que raramente se mencionan en las historias oficiales describen cómo los sacerdotes jebuseos, antes de ser masacrados, invocaron poderes oscuros para asegurar que ningún rey conocería la paz duradera en la ciudad. ¿Podría este ser el origen de la aparente maldición que ha seguido a Jerusalén a través de los milenios? La rebelión de Absalón contra su padre David, apenas unas décadas después de la conquista, podría ser la primera manifestación de esta maldición. Los registros sugieren que esta traición familiar no fue un simple conflicto dinástico, sino el comienzo de un patrón que se repetiría a través de los siglos. Cada gobernante de Jerusalén eventualmente enfrentaría la traición, a menudo de aquellos más cercanos a ellos. Documentos recién analizados sugieren que David mismo podría haber sido consciente de esta maldición, explicando su vacilación para construir el templo. ¿Era esta la verdadera razón por la que dejó la tarea a su hijo Salomón, temiendo que la maldición se intensificaría si él personalmente profanaba aún más el sitio sagrado? La sangre derramada por David para asegurar Jerusalén sembró las semillas de un conflicto eterno que continúa hasta nuestros días. ¿Existió realmente el magnífico templo de Salomón o fue una invención posterior para crear un pasado glorioso que nunca existió? Según la narrativa tradicional, Salomón, hijo de David, construyó el primer templo, simbolizando el apogeo de la soberanía judía. Un edificio tan espléndido que atrajo admiración de todo el mundo conocido. Sin embargo, análisis recientes publicados en Biblical Archaeology Review 2023 cuestionan fundamentalmente esta versión. Las excavaciones en la ciudad de David no han encontrado evidencia concluyente de estructuras monumentales de la era salomónica. Algunos académicos sugieren ahora que el grandioso templo podría haber sido propaganda exagerada, creada siglos después durante el período del Segundo Templo para inspirar a los exiliados retornados. Pero más allá de las dudas arqueológicas se esconde una historia aún más controvertida. Textos apócrifos como el Testamento de Salomón, largamente descartados como fantasía, están siendo reconsiderados a la luz de hallazgos recientes.
Estos escritos hablan de los pactos de Salomón con entidades demoníacas para obtener sabiduría y poder constructivo, utilizando el sello de Salomón para obligar a espíritus a construir el templo. Eruditos esotéricos sugieren conexiones entre estos supuestos rituales y las prácticas ocultas de gobernantes posteriores de Jerusalén. ¿Acaso Salomón estableció fundamentos ocultos que influirían en los futuros señores de la ciudad? Algunos investigadores señalan símbolos encontrados en cámaras subterráneas bajo el monte del templo que parecen corresponder a sellos descritos en el Testamento. Perturbadoramente, la caída de Salomón comenzó casi inmediatamente después de completar el templo. Sus numerosos matrimonios con mujeres extranjeras y la adoración de dioses extraños pueden ser vistos como evidencia de prácticas ocultas que se salieron de control. El esplendor de Salomón dio paso a una oscuridad que eventualmente dividiría el reino, sugiriendo que el precio por construir el templo fue más alto de lo que las historias oficiales admiten. Fueron los profetas hebreos los primeros teóricos de la conspiración, advirtiendo contra una élite corrupta que había secuestrado la religión para sus propios fines. Tras la muerte de Salomón, el reino se fracturó en Israel y Judá, con Jerusalén bajo los reyes de Judá como Roboam. La historia oficial describe esto como una simple disputa sucesoria, pero ¿fue realmente algo más siniestro? Inscripciones asirias descubiertas en excavaciones de 2024 revelan brutales tributos extraídos de ambos reinos hebreos, pintando una imagen de vasallaje más que de independencia. Los pequeños estados de Israel y Judá fueron en realidad peones en un juego geopolítico mucho mayor, manipulados por las superpotencias de la época, Egipto y Asiria. Las advertencias proféticas de condenación, tradicionalmente interpretadas como mensajes divinos, toman un nuevo significado cuando se analizan como los primeros ejemplos documentados de teorías de conspiración contra las élites corruptas. Amós denunciaba a los ricos por vender al justo por plata, mientras Oseas acusaba a los sacerdotes de conspirar con los reyes para engañar al pueblo. ¿Eran estos profetas los primeros denunciantes exponiendo una red de corrupción y manipulación religiosa? Descubrimientos recientes sugieren que los reinos hebreos estaban divididos no solo políticamente, sino ideológicamente. Mientras Jerusalén insistía en la centralización del culto, el reino del norte estableció santuarios rivales. Esta no era simplemente una cuestión religiosa, sino una lucha por el control económico y político, con el Templo de Jerusalén funcionando como el banco central de la época, recaudando diezmos que fluían directamente a las arcas reales. Los escritos proféticos que sobrevivieron, cuántos fueron suprimidos, indican que muchos reconocieron la maldición en acción. La casa real de David, que había prometido un reino eterno, estaba desmoronándose apenas unas generaciones después. La división del reino fue solo el comienzo de una espiral descendente que culminaría en el exilio, prefigurando el patrón recurrente de intrigas políticas enmascaradas como retribución divina. Y si las grandes deportaciones de población en la antigüedad fueran los primeros ejemplos documentados de ingeniería étnica, una táctica que sería repetida por imperios posteriores. Sargón II de Asiria saqueó el reino del norte en 722 a.C., presionando fuertemente a Judá. El rey Ezequías fortificó Jerusalén, pero el asedio de Sennacherib en 701 a.C. dejó cicatrices psicológicas profundas en la población. Estudios isotópicos recientes, 2025, publicados en Science Advances en restos humanos de la época, sugieren migraciones masivas forzadas, implicando controversialmente un programa deliberado de ingeniería étnica. Los asirios no solo conquistaban territorios, sino que reemplazaban sistemáticamente poblaciones enteras para eliminar la identidad nacional
y prevenir futuras rebeliones. Las crónicas asirias, ahora traducidas completamente, revelan una estrategia calculada: deportar a las élites educadas y reemplazarlas con extranjeros, creando sociedades mixtas sin coherencia cultural que pudiera amenazar el imperio. Esta práctica, perfeccionada por los asirios, sería adoptada por casi todos los imperios subsiguientes que controlaron Jerusalén, estableciendo un patrón de disrupciones demográficas que continúa hasta la era moderna. El famoso milagro que salvó a Jerusalén del asedio de Sennacherib ha sido reevaluado a la luz de nuevas evidencias. Registros asirios recientemente descubiertos sugieren que una plaga efectivamente diezmó al ejército, pero también indican que Ezequías pagó un tributo masivo, despojando el templo de sus tesoros. La narrativa de intervención divina pudo haber sido propaganda real para encubrir una humillante rendición económica. Quizás lo más inquietante son las evidencias de cultos subterráneos que florecieron durante este periodo de crisis. Sellos y figurillas descubiertos en casas comunes revelan que mientras el culto oficial del templo enfatizaba la devoción exclusiva a Yahvé, la población generalmente adoraba a un panteón más amplio, incluyendo a Asherá como consorte divina. ¿Era la religión monoteísta simplemente una herramienta de control político mientras las prácticas populares seguían siendo politeístas? ¿Fue el exilio babilónico un reseteo cultural que dio origen a tradiciones místicas judías ocultas como la Cábala, que supuestamente influenciaron a futuras sociedades secretas? Nabucodonosor II arrasó el templo, exiliando a las élites a Babilonia. La narrativa tradicional presenta esto como una catástrofe religiosa, pero ¿cuál fue la verdadera naturaleza de este evento transformador? Tablillas cuneiformes, decodificadas en 2023, destacan motivos económicos por encima de los religiosos, desafiando la narrativa de Guerra Santa. Estas tablillas revelan que Nabucodonosor estaba principalmente interesado en las rutas comerciales y los recursos de la región. Jerusalén representaba un punto estratégico en la ruta hacia Egipto, y su conquista fue motivada más por la geopolítica que por cuestiones teológicas. El exilio a Babilonia, lejos de ser simplemente un castigo, fue una política calculada para integrar a las élites judías en la administración imperial. Documentos babilónicos muestran que muchos exiliados alcanzaron posiciones importantes en la burocracia, y algunos incluso prosperaron como comerciantes y escribas. Contrario a la imagen de esclavitud y sufrimiento, muchos exiliados experimentaron movilidad social ascendente en la cosmopolita Babilonia. El contacto con las tradiciones esotéricas babilónicas tuvo un profundo impacto en el pensamiento judío. Académicos sugieren que la exposición a la astrología, la numerología y los mitos mesopotámicos transformó fundamentalmente el judaísmo. Es durante este periodo que emergen conceptos como los ángeles jerarquizados, demonios nombrados y sistemas numéricos místicos que más tarde cristalizarían en la Cábala. Fascinantemente, recientes análisis textuales revelan paralelos sorprendentes entre los primeros textos cabalísticos y ciertos rituales de sociedades secretas posteriores. ¿Podría el exilio babilónico haber sido el crisol donde se forjaron tradiciones esotéricas que eventualmente influenciarían a los templarios, masones y otros grupos que más tarde reclamarían conexiones con Jerusalén? La destrucción del primer templo marcó no solo el fin de una era, sino también el nacimiento de corrientes subterráneas de conocimiento que fluirían a través de la historia, emergiendo en momentos críticos para influenciar a futuros gobernantes de la ciudad sagrada. Y si el famoso Edicto de Ciro, celebrado durante milenios como un acto de clemencia hacia los judíos exiliados,
fuera en realidad una astuta maniobra política para establecer un estado títere leal a Persia. La narrativa tradicional nos cuenta que Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos y la reconstrucción del segundo templo bajo Zorobabel, un acto de tolerancia religiosa sin precedentes que valió al monarca persa ser llamado ungido de Dios en la Biblia. Sin embargo, los edictos persas analizados en archivos iraníes en 2024 revelan una realidad más calculada. Estos documentos administrativos muestran que Ciro estableció un patrón que repetiría en múltiples territorios conquistados: permitir cierta autonomía religiosa mientras mantenía un férreo control político y económico. Los judíos retornados no recibieron un estado independiente, sino un enclave subordinado que servía como zona tapón contra Egipto, históricamente hostil a Persia. Las excavaciones recientes en lo que fue el Segundo Templo han descubierto evidencias de arquitectura persa mezclada con elementos judíos tradicionales. Los análisis de monedas del período revelan tributos sustanciales pagados a los gobernadores persas, contradiciendo la imagen de una restauración judía genuinamente independiente. Jerusalén funcionaba, en esencia, como una satrapía subordinada dentro del vasto imperio persa. Más controvertido aún resulta el impacto religioso de esta interacción. Estudios comparativos entre textos zoroástricos persas y literatura judía posterior al exilio muestran sorprendentes paralelismos. Conceptos como la batalla cósmica entre fuerzas de luz y oscuridad, angelología elaborada y juicios finales aparecen por primera vez en textos judíos precisamente tras el contacto con la religión persa. ¿Podría el judaísmo postexílico ser el producto de una fusión sincrética entre tradiciones hebreas y zoroástricas? Algunos académicos señalan que durante este período surgió una fe oculta entre ciertos círculos judíos, una religión híbrida que incorporaba elementos persas, pero mantenía una fachada de ortodoxia. Este sincretismo subterráneo, argumentan, sería la semilla de movimientos posteriores como el misticismo Merkabá y, eventualmente, la Cábala. La influencia persa, entonces, no se limitó al ámbito político, sino que transformó para siempre la espiritualidad judía, creando corrientes ocultas que influirían en futuros gobernantes de Jerusalén. Fue la helenización de Jerusalén, un genocidio cultural deliberado diseñado para erradicar identidades indígenas. El breve control de Alejandro Magno se dio paso al dominio ptolemaico y seleucida, culminando con Antíoco IV profanando el templo. Pero detrás de estos eventos bien conocidos se esconde una historia más inquietante de colaboración y resistencia. Recientes interpretaciones de los rollos del Mar Muerto, 2023, exponen alianzas secretas entre élites judías helenizadas y sus gobernantes extranjeros. Estos documentos sugieren que no todos los judíos se opusieron a la helenización. De hecho, una clase alta colaboracionista en Jerusalén adoptó activamente costumbres griegas, cambiando sus nombres hebreos por equivalentes griegos y participando en rituales paganos mientras mantenían una apariencia externa de observancia religiosa. El descubrimiento de un gimnasio helenístico enterrado bajo la ciudad vieja de Jerusalén confirmó que las élites locales adoptaron entusiastamente prácticas griegas. Inscripciones encontradas muestran nombres judíos tradicionales junto a sus equivalentes griegos adoptados, evidenciando la división cultural dentro de la comunidad. Esta colaboración no fue simplemente pragmática, sino que representó un intento consciente de algunos líderes judíos de modernizar su sociedad, adoptando lo que veían como una cultura superior. La controversia se profundiza con la evidencia de que los gobernantes helenísticos implementaron políticas sistemáticas de erosión cultural.
Documentos administrativos seleucidas revelan estrategias deliberadas para socavar tradiciones locales, no solo mediante la prohibición directa, sino a través de incentivos económicos y sociales para quienes abandonaran las prácticas ancestrales. Monedas, educación, matrimonios interculturales y posiciones administrativas fueron utilizadas como herramientas de ingeniería social para transformar la identidad cultural de Jerusalén. Los análisis demográficos basados en hallazgos arqueológicos sugieren que durante este periodo Jerusalén experimentó una inmigración planificada de colonos griegos y sirios, cambiando el equilibrio étnico de la ciudad. Esta política de colonización, combinada con la helenización cultural, amenazaba con borrar completamente la identidad judía de Jerusalén. Lo que tradicionalmente se ha retratado como un conflicto religioso se revela ahora como un caso temprano de limpieza cultural, un patrón que se repetiría numerosas veces en la turbulenta historia de la ciudad. Y si los macabeos, celebrados como héroes liberadores en la tradición judía, fueran en realidad fanáticos religiosos que llevaron a cabo purgas internas contra sus propios compatriotas. Los asmoneos, liderados por Judas Macabeo, reclamaron Jerusalén y establecieron la dinastía asmonea, un triunfo de resistencia contra la opresión extranjera, según la narrativa tradicional. Estudios genéticos de 2024 publicados en Nature presentan una imagen radicalmente diferente. Análisis de ADN de restos humanos en fosas comunes del período asmoneo sugieren que muchas víctimas eran étnica y genéticamente indistinguibles de la población judía general. Estos hallazgos apoyan la controvertida teoría de que los macabeos no solo lucharon contra opresores extranjeros, sino que también llevaron a cabo una violenta purga interna contra judíos helenizados que consideraban traidores. Textos contemporáneos como el Libro de los Macabeos, leídos con una nueva perspectiva, contienen admisiones veladas de estas purgas. Frases como «limpiaron la ciudad de impurezas y eliminaron a quienes habían transgredido la ley» se refieren, según nuevos análisis lingüísticos, no a extranjeros, sino a judíos que habían adoptado costumbres griegas. La revuelta, entonces, tuvo características de guerra civil tanto como de liberación nacional. La revuelta macabea también tuvo profundas dimensiones mesiánicas que rara vez se mencionan en los relatos convencionales. Manuscritos apocalípticos de la época revelan expectativas de un inminente fin del mundo y establecimiento de un reino divino. Los líderes macabeos explotaron hábilmente estas creencias, presentándose como agentes de redención divina, una estrategia que luego sería adoptada por movimientos como el cristianismo primitivo y ciertas corrientes dentro del Islam. Perturbadoramente, las monedas acuñadas durante el período hasmoneo revelan una gradual adopción de símbolos y títulos helenísticos, los mismos que la dinastía había jurado erradicar. En pocas generaciones, los descendientes de los macabeos se transformaron en monarcas helenizados prácticamente indistinguibles de los gobernantes seleucidas contra los que habían luchado. Esta ironía histórica ilustra cómo la maldición de Jerusalén continuaba operando. Cada nuevo gobernante eventualmente reproducía los mismos patrones de sus predecesores, a pesar de las promesas iniciales de renovación. ¿Fue la magnificencia de Herodes simplemente una fachada arquitectónica para encubrir uno de los regímenes más brutales de la antigüedad? El asedio de Pompeyo integró Jerusalén en Roma, con Herodes el Grande realizando espléndidas reconstrucciones que enmascaraban una tiranía implacable. Excavaciones en 2025 descubrieron fosas comunes en las afueras de Jerusalén, arrojando nueva luz sobre la infame paranoia de Herodes.
análisis forenses revelan signos de ejecuciones masivas, con patrones de lesiones consistentes con las descripciones de Josefo sobre las purgas ordenadas por Herodes. Estos hallazgos dan credibilidad a episodios como la masacre de los inocentes, largo tiempo descartado por muchos historiadores como propaganda cristiana. Las ambiciosas construcciones de Herodes, tradicionalmente celebradas como logros arquitectónicos, aparecen bajo una nueva luz cuando se examinan los registros económicos de la época. Documentos fiscales romanos indican que estas obras fueron financiadas mediante una tributación opresiva que llevó a muchos campesinos judíos a la servidumbre por deudas. La magnificencia herodiana tenía un costo humano oculto, la explotación sistémica de las clases bajas y la apropiación de tierras ancestrales para financiar su megalomanía arquitectónica. Quizás lo más inquietante son los indicios de que Herodes practicaba lo que hoy llamaríamos ingeniería demográfica. Registros arqueológicos muestran un influjo planificado de población no judía en Jerusalén y sus alrededores durante su reinado. Nuevos asentamientos, incentivos para inmigrantes extranjeros y matrimonios interculturales promovidos desde el poder sugieren un intento deliberado de diluir la identidad judía de la región. Esta política tendría profundas consecuencias para los conflictos posteriores en Jerusalén. Los últimos años del reinado de Herodes estuvieron marcados por tensiones apocalípticas. Documentos de Qumrán revelan que varios grupos mesiánicos se estaban preparando para un inminente fin de los tiempos, viendo en la opresión herodiana y romana las señales proféticas de la inminente intervención divina. Estos movimientos subterráneos, nutridos por la desesperación popular, pondrían las bases para las revueltas judías posteriores y el surgimiento del cristianismo. Herodes, al intentar erradicar estas corrientes mediante la represión, involuntariamente las fortaleció, sembrando las semillas de conflictos que definirían el futuro de Jerusalén por milenios. Y si las revueltas judías contra los romanos no fueran simplemente actos de fervor nacionalista, sino manifestaciones de una guerra de clases manipulada por facciones secretas con intereses económicos ocultos, tras la muerte de Herodes, figuras como Poncio Pilato gobernaron en medio de crecientes tensiones. La narrativa tradicional atribuye estos conflictos a un simple choque cultural y religioso entre romanos y judíos. Sin embargo, análisis recientes de monedas romanas, 2023, revelan un sistema de explotación económica brutal. La tributación romana no solo drenaba la riqueza de Judea, sino que creaba deliberadamente una sociedad dividida entre colaboradores enriquecidos y masas empobrecidas. Los registros fiscales descubiertos en archivos romanos muestran que algunos miembros de la élite judía recibían exenciones tributarias a cambio de mantener el control sobre la población, una política deliberada de dividir y gobernar. Lo que rara vez se menciona en los relatos históricos convencionales es la existencia de redes subterráneas organizadas que resistieron sistemáticamente la ocupación. Inscripciones descubiertas en sistemas de túneles bajo Jerusalén sugieren que existían sociedades secretas que coordinaban acciones de resistencia económica, boicots, falsificación de moneda romana e incluso sistemas bancarios clandestinos. Estos grupos utilizaban símbolos esotéricos para comunicarse y mantener su cohesión. Particularmente intrigante es la evidencia de que algunos de estos movimientos de resistencia tenían conexiones con comunidades judías en otras partes del imperio, especialmente en Alejandría y Roma misma. Documentos recientemente descifrados indican la existencia de una red de comunicación que coordinaba acciones a lo largo del Mediterráneo, sugiriendo una resistencia mucho más organizada y sofisticada de lo que se había creído hasta ahora.
Las tensiones de este periodo culminarían eventualmente en la Gran Revuelta, pero los historiadores ahora sugieren que la insurrección no fue espontánea, sino cuidadosamente planificada. Evidencia arqueológica muestra acumulaciones sistemáticas de armas y provisiones en los años previos a la revuelta. ¿Quién orquestó estos preparativos? Algunos académicos apuntan a facciones celotes con conexiones en el Sanedrín, otros a grupos apocalípticos como los esenios, y algunos incluso sugieren la influencia de potencias extranjeras como Partia, interesada en debilitar a Roma. La complejidad de estas redes y alianzas revela un nivel de intriga política que trasciende las simplificaciones históricas tradicionales. ¿Y si la revuelta que llevó a la destrucción del Segundo Templo fuera en realidad una guerra civil judía manipulada por facciones extremistas y no simplemente un levantamiento contra Roma? El asedio de Tito arrasó Jerusalén, pero la historia convencional simplifica enormemente los eventos que condujeron a esta catástrofe. Los relatos de Flavio Josefo, reevaluados en debates académicos de 2024, revelan perspectivas inquietantes sobre la naturaleza de la revuelta. Josefo, largo tiempo considerado un traidor por pasarse al bando romano, describe en realidad un escenario mucho más complejo. Diversas facciones judías luchando entre sí incluso mientras los romanos sitiaban la ciudad. Los celotes, sicarios y otras facciones masacraron a miles de sus compatriotas judíos que favorecían la negociación con Roma. Excavaciones recientes en el barrio judío de Jerusalén han descubierto evidencia arqueológica que confirma estas luchas internas. Restos de casas judías incendiadas muestran signos de destrucción antes de la llegada de las legiones romanas. Más perturbador aún, algunos de estos edificios contienen osamentas con claros signos de ejecución ritual, sugiriendo purgas ideológicas llevadas a cabo por facciones extremistas contra los moderados. La evidencia numismática plantea preguntas adicionales. Monedas acuñadas durante la revuelta contienen símbolos que algunos estudiosos interpretan como referencias a visiones apocalípticas específicas. Estaban los líderes de la revuelta motivados no por objetivos políticos realistas, sino por creencias en un inminente fin de los tiempos. Textos encontrados en Qumrán sugieren que algunos grupos veían la guerra contra Roma como el conflicto final profetizado que provocaría la intervención divina. Quizás lo más controvertido sean los indicios de posible intervención extranjera. Armas de fabricación parta, encontradas en contextos de la revuelta, sugieren que este rival de Roma podría haber proporcionado apoyo clandestino a los rebeldes. Documentos diplomáticos romanos mencionan la preocupación por agentes extranjeros operando en Judea. Fue la Gran Revuelta, en parte, un conflicto por poderes entre imperios rivales, con los judíos como peones en un juego geopolítico más amplio. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de un evento fundamental en la historia judía y cristiana, sugiriendo que fuerzas ocultas pudieron haber manipulado el fervor religioso para fines políticos. ¿Y si la cristianización de Jerusalén, bajo Constantino y sus sucesores, ocultara una campaña sistemática para erradicar no solo al paganismo visible, sino también cultos sincréticos y corrientes gnósticas que amenazaban la ortodoxia? Tradicionalmente, este periodo se presenta como un florecimiento cristiano centrado en la construcción de la Iglesia del Santo Sepulcro. Controversiales hallazgos bizantinos de 2023 cuentan una historia diferente. Excavaciones bajo iglesias bizantinas han revelado evidencia de santuarios paganos deliberadamente enterrados y sellados, no simplemente abandonados.
Análisis de grafitis y artefactos sugieren que algunos de estos lugares continuaron siendo utilizados clandestinamente por comunidades que practicaban formas sincréticas de culto, mezclando elementos cristianos, judíos y paganos en tradiciones secretas. Documentos recientemente descifrados del período bizantino mencionan campañas específicas contra herejías ocultas en Jerusalén. Estas no eran simplemente disputas teológicas públicas, sino operaciones sistemáticas para infiltrar y exponer comunidades esotéricas. Las autoridades bizantinas mantenían redes de informantes para identificar practicantes de cultos prohibidos, algunos de los cuales afirmaban preservar enseñanzas originales de Jesús, supuestamente suprimidas por la Iglesia oficial. Particularmente inquietante es la evidencia de una industria floreciente de falsificación de reliquias durante este período. Análisis de carbono realizados en supuestos fragmentos de la verdadera cruz, encontrados en diversas iglesias europeas, revelan fechas inconsistentes con las afirmaciones tradicionales. Registros económicos bizantinos muestran un comercio lucrativo de reliquias descubiertas en Jerusalén, sugiriendo una manipulación deliberada de la devoción popular con fines económicos y políticos. Las excavaciones también han revelado evidencia de comunidades judías y samaritanas que sobrevivieron en Jerusalén durante este período, contradiciendo la narrativa de una ciudad completamente cristianizada. Estos grupos parecen haber practicado sus tradiciones en secreto, a veces adoptando fachadas cristianas. Algunos académicos sugieren que estas comunidades preservaron conocimientos esotéricos que influenciarían más tarde a órdenes como los Caballeros Templarios tras la llegada de los cruzados. La Jerusalén bizantina, lejos de ser un monolito cristiano, parece haber sido un crisol de tradiciones subterráneas que sobrevivieron bajo la superficie de la ortodoxia oficial. Es posible que la conquista islámica de Jerusalén por Umar ibn al-Khattab y la construcción de la cúpula de la roca ocultaran una alianza secreta entre ciertos grupos judíos y los nuevos gobernantes musulmanes contra los remanentes bizantinos. La narrativa tradicional presenta este período simplemente como una nueva fase de dominio religioso sobre la ciudad. Estudios islámicos de 2024 destacan los pactos de tolerancia establecidos por los conquistadores musulmanes. El famoso Pacto de Umar garantizaba ciertos derechos a cristianos y judíos como pueblos del libro. Sin embargo, documentos recién descubiertos sugieren que algunas comunidades judías no solo aceptaron la conquista islámica, sino que la facilitaron activamente, viendo a los musulmanes como liberadores de la opresión bizantina que había limitado severamente las prácticas judías. Análisis arquitectónicos de la cúpula de la roca revelan influencias que van más allá de las tradiciones islámicas y bizantinas. Ciertos elementos decorativos muestran sorprendentes paralelos con símbolos encontrados en antiguos manuscritos cabalísticos. Esto ha llevado a algunos estudiosos a proponer la controvertida teoría de que artesanos judíos podrían haber participado en la construcción del santuario islámico, quizás viendo en el monoteísmo islámico un aliado contra la cristiandad trinitaria que consideraban idólatra. Las crónicas árabes recientemente reexaminadas contienen referencias crípticas a sabios de los Banu Israel que supuestamente asesoraron a los primeros califas sobre la significación espiritual de Jerusalén. Estas mismas fuentes mencionan debates teológicos secretos entre místicos musulmanes y rabinos cabalistas, sugiriendo un intercambio intelectual subterráneo raramente reconocido en las historias oficiales. Hallazgos arqueológicos recientes en la Ciudad Vieja han desenterrado un barrio judío floreciente del período Omeya,
contradiciendo la creencia tradicional de que la presencia judía en Jerusalén era mínima en esta época. Este barrio estaba situado sorprendentemente cerca del complejo del Monte del Templo, sugiriendo una relación privilegiada entre al menos algunos grupos judíos y las autoridades islámicas. Existía una alianza táctica entre ciertos elementos judíos y los nuevos gobernantes musulmanes basada en intereses compartidos contra los bizantinos cristianos. Esta perspectiva reescribe nuestra comprensión de las dinámicas religiosas en la Jerusalén medieval temprana. Y si las supuestas llaves espirituales de Jerusalén, reclamadas por místicos sufíes durante el dominio abasí, fueran en realidad códigos para acceder a conocimientos esotéricos ocultos bajo el monte del templo, que más tarde serían buscados por los templarios. Los califas de Bagdad gobernaron remotamente, fomentando la erudición y el intercambio cultural, pero bajo esta aparente tranquilidad se desarrollaban corrientes místicas con agendas ocultas. Debates esotéricos de 2023 han centrado su atención en manuscritos sufíes poco conocidos que hablan de Jerusalén como repositorio de conocimientos primordiales, anteriores incluso al judaísmo y al islam. Estos textos contienen referencias enigmáticas a cámaras subterráneas bajo el monte del templo, supuestamente accesibles solo a iniciados que poseyeran ciertas claves geométricas y numéricas. Análisis comparativos muestran sorprendentes paralelismos entre estos textos sufíes y posteriores documentos templarios. Excavaciones arqueológicas limitadas cerca del muro occidental han confirmado la existencia de pasajes subterráneos y cámaras que datan de este período. Inscripciones en estos espacios combinan caracteres árabes, hebreos y símbolos geométricos que algunos interpretan como instrucciones cifradas. La presencia de estos túneles y cámaras plantea interrogantes sobre sus constructores y propósito. ¿Eran simplemente infraestructura urbana o tenían funciones más esotéricas? Registros administrativos abasíes revelan algo igualmente intrigante: autorizaciones especiales concedidas a ciertos maestros sufíes para conducir investigaciones en el área del Monte del Templo. Estos permisos, cuidadosamente redactados, evitan mencionar exactamente qué buscaban estos místicos, pero asignaban recursos significativos a sus actividades. Paralelamente, documentos judíos de la Geniza de El Cairo mencionan rabinos cabalistas viajando específicamente a Jerusalén durante este período para recuperar sabiduría oculta bajo la piedra fundamental. Las teorías más controvertidas sugieren que estos místicos islámicos y judíos podrían haber estado colaborando en la preservación y desarrollo de tradiciones esotéricas que consideraban más antiguas que sus respectivas religiones. Algunos académicos proponen que estas tradiciones incluso podrían haber influido en la formación de las primeras órdenes sufíes y en el desarrollo de la cábala medieval. Esta red de conocimiento esotérico, operando bajo la superficie de las estructuras religiosas oficiales, podría representar una corriente de continuidad espiritual que trascendió las divisiones sectarias y que eventualmente atrajo a los templarios a Jerusalén siglos después. ¿Qué secretos alquímicos perseguían los fatimíes chiitas en Jerusalén? Y cómo estos conocimientos ocultos influenciaron posteriormente a los invasores cruzados. La narrativa convencional retrata a los fatimíes simplemente como otra dinastía islámica que gobernó en medio de tensiones sectarias. Recientes desciframientos de archivos de El Cairo, 2025, pintan un cuadro mucho más complejo y fascinante. Documentos fatimíes contienen elaborados tratados alquímicos con referencias específicas a propiedades especiales de minerales encontrados en las colinas de Jerusalén. Estos textos no se limitaban a especulaciones místicas.
incluían fórmulas químicas precisas y procedimientos experimentales que, analizados con conocimientos modernos, muestran una comprensión sofisticada de la metalurgia y la química medicinal. Lo más intrigante son las referencias a expediciones secretas ordenadas por los califas fatimíes para recolectar materiales específicos del subsuelo de Jerusalén, especialmente del área del Monte del Templo. Registros detallados mencionan la extracción de piedras luminosas y tierras transformadoras que supuestamente poseían propiedades extraordinarias. Análisis geológicos modernos confirman la presencia de minerales inusuales en la zona, incluyendo compuestos fosforescentes y tierras con propiedades catalíticas. Estos documentos también revelan conexiones sorprendentes con sociedades de conocimiento más amplias que abarcaban el mundo mediterráneo. Correspondencia cifrada sugiere intercambios con alquimistas cristianos en Constantinopla y cabalistas judíos en España, formando una red de eruditos que trascendía divisiones religiosas. Sus investigaciones combinaban elementos científicos primitivos con cosmologías místicas, buscando lo que denominaban la ciencia universal anterior a la división de las lenguas. Cuando los cruzados llegaron a Jerusalén, algunos ya estaban familiarizados con estos trabajos alquímicos fatimíes a través de contactos en Sicilia y España. Descubrimientos recientes sugieren que ciertos caballeros, que posteriormente formarían el núcleo de los templarios, podrían haber venido con instrucciones específicas para localizar y obtener estos conocimientos esotéricos. Las supuestas excavaciones templarias bajo el Monte del Templo, tradicionalmente interpretadas como búsquedas de tesoros, podrían haber estado más enfocadas en recuperar conocimientos alquímicos específicos y muestras de materiales mencionados en los tratados fatimíes. ¿Qué descubrieron realmente los caballeros templarios en sus excavaciones bajo el Monte del Templo? ¿Y cómo estos hallazgos podrían haber influido en su meteórico ascenso y eventual caída? Godofredo de Bouillon fundó el reino de Jerusalén tras la brutal conquista cruzada, pero pronto surgió una orden misteriosa con una misión aparentemente incongruente. Análisis conspirativos de 2024 sugieren que las excavaciones templarias no eran simples búsquedas de tesoros bíblicos. Documentos templarios descifrados contienen referencias enigmáticas a pilares de sabiduría y la verdadera arquitectura del templo, que algunos interpretan como códigos para conocimientos esotéricos. Los templarios, inicialmente un pequeño grupo de caballeros, recibieron permisos extraordinarios del rey Balduino II para establecerse en el área del Monte del Templo y conducir actividades que permanecían en gran parte ocultas incluso para otros cruzados. Los registros financieros templarios revelan patrones intrigantes. Grandes sumas fueron destinadas a operaciones de minería y construcción en Jerusalén, con entregas regulares de materiales y artefactos a comandancias templarias en Europa. Más revelador aún, los templarios desarrollaron repentinamente técnicas bancarias y arquitectónicas avanzadas poco después de estas excavaciones. Técnicas que no tienen precedentes claros en la Europa medieval, pero que muestran sorprendentes paralelos con prácticas del cercano Oriente Antiguo. La rápida acumulación de riqueza y poder de los templarios ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Teorías tradicionales atribuyen su éxito a donaciones piadosas y habilidades administrativas, pero evidencia reciente sugiere orígenes más controvertidos. Algunos académicos proponen que los templarios podrían haber descubierto tanto conocimientos prácticos, técnicas metalúrgicas, matemáticas y arquitectónicas avanzadas, como información potencialmente subversiva, textos religiosos alternativos,
evidencias de divergencias históricas respecto a narrativas bíblicas que les proporcionaron ventajas tangibles y poder de influencia. Particularmente inquietantes son las conexiones documentadas entre los templarios iniciales y comunidades esotéricas tanto judías como islámicas en Jerusalén. A pesar de la violencia de la conquista, registros muestran reuniones secretas entre líderes templarios y místicos locales, sugiriendo un intercambio de conocimientos que trascendía el conflicto sectario público. Formaron los templarios una especie de hermandad transnacional basada en conocimientos compartidos que consideraban demasiado poderosos o disruptivos para ser revelados públicamente. Esta perspectiva arroja nueva luz sobre su eventual persecución, sugiriendo que su verdadero crimen podría haber sido el acceso a conocimientos que amenazaban los fundamentos de la autoridad medieval. ¿Y si la famosa caballerosidad de Saladino al recapturar Jerusalén ocultara alianzas secretas y traiciones internas que allanaron el camino para su victoria? La historia tradicional celebra al sultán Ayubí por su humanidad, al permitir la evacuación pacífica de los cristianos tras su victoria, un raro ejemplo de misericordia en la brutal era medieval. Biografías de 2023 exponen una red de intrigas mucho más compleja detrás de esta conquista aparentemente honorable. Documentos diplomáticos recientemente descubiertos revelan que Saladino había establecido contactos secretos con facciones cristianas descontentas dentro de Jerusalén años antes del asedio. Estas facciones, marginadas por la corrupta Corte Real de Jerusalén, proporcionaron información crucial sobre las defensas de la ciudad a cambio de garantías de trato preferencial tras la conquista. Más inquietante aún es la evidencia de conexiones entre Saladino y ciertos elementos dentro de la Orden del Temple. Registros financieros templarios muestran transferencias sospechosas y retiradas de activos de Jerusalén en los meses previos al asedio, sugiriendo que algunos líderes templarios podrían haber sido advertidos con anticipación. Correspondencia cifrada indica posibles acuerdos para preservar conocimientos y artefactos específicos durante la transición de poder. La arqueología ha revelado otra dimensión sorprendente, evidencia de que Saladino permitió a ciertos grupos judíos establecerse nuevamente en Jerusalén, revirtiendo políticas cruzadas que habían prohibido la residencia judía. Estos judíos, principalmente cabalistas y eruditos, parecen haber gozado de protección especial. Algunos académicos sugieren que Saladino valoraba su conocimiento astronómico y médico, mientras que interpretaciones más controversiales proponen que el sultán buscaba acceso a tradiciones esotéricas judías relacionadas con el templo. Quizás el descubrimiento más provocativo involucra las conexiones mongolas de Saladino. Documentos de la corte mongol mencionan emisarios ayubíes años antes de que los mongoles emergieran como una amenaza visible para el Medio Oriente. ¿Estaba Saladino cultivando alianzas estratégicas con esta potencia emergente, quizás como contrapeso a posibles amenazas cristianas? Esta previsión geopolítica podría explicar por qué eligió una política de reconciliación relativa en Jerusalén en lugar de la venganza que muchos esperaban. La imagen de Saladino como estratega visionario que jugaba un complejo juego de ajedrez diplomático contrasta fuertemente con su representación tradicional como simple guerrero honorable. Es posible que los mamelucos, formalmente esclavos soldados, convertidos en gobernantes, mantuvieran un sistema de gobierno dual donde el poder ostensible de los sultanes ocultaba la influencia de carteles económicos secretos que controlaban las rutas comerciales. La narrativa convencional presenta a los mamelucos simplemente como una casta militar que fortificó Jerusalén contra los mongoles. Estudios turcos de 2024 han revelado conexiones inesperadas entre los gobernantes mamelucos y órdenes sufíes específicas.
Documentos administrativos muestran generosas dotaciones a logias sufíes que, en apariencia, se dedicaban exclusivamente a prácticas espirituales. Sin embargo, un análisis más detallado revela que estas mismas órdenes controlaban extensas redes comerciales que abarcaban desde El Cairo hasta Damasco, con Jerusalén como un nodo crítico. Arqueológicamente, el período mameluco dejó un legado de carabasares, posadas para mercaderes estratégicamente ubicados. Excavaciones recientes han descubierto cámaras ocultas en estos edificios con evidencia de actividades que iban más allá del simple comercio. Laboratorios alquímicos, talleres de acuñación no oficial y espacios para reuniones secretas. Inscripciones en estas cámaras contienen símbolos sufíes mezclados con notaciones matemáticas complejas que algunos interpretan como códigos para transacciones financieras. La estructura social mameluca era notoriamente cerrada, con nuevos miembros importados como esclavos desde regiones caucásicas y turcas, luego entrenados y adoctrinados en sistemas herméticos. Esta práctica se ha interpretado tradicionalmente como un medio para mantener la pureza militar, pero nuevas investigaciones sugieren motivos más complejos. Documentos de iniciación mameluca contienen referencias a lealtades que trascendían las afiliaciones políticas o religiosas convencionales, sugiriendo una especie de hermandad transnacional con conexiones a grupos similares en territorios mongoles y bizantinos. Particularmente fascinante es la evidencia de que los mamelucos desarrollaron sofisticados sistemas financieros, incluyendo instrumentos de crédito y seguros que anticiparon la banca moderna. Estos sistemas operaban parcialmente fuera de las estructuras económicas islámicas oficiales, permitiendo a los carteles comerciales mamelucos acumular y mover enormes cantidades de riqueza con relativa discreción. Jerusalén, como centro religioso que atraía peregrinos de múltiples credos, servía como punto de intercambio ideal para estas redes financieras, con transacciones camufladas como donaciones religiosas o servicios a peregrinos. Esta dimensión económica oculta del gobierno mameluco sugiere que Jerusalén no era simplemente una posesión simbólica, sino un componente crítico en un sistema económico clandestino que abarcaba todo el Mediterráneo oriental. Y si las impresionantes murallas construidas por Solimán el Magnífico alrededor de Jerusalén no fueran simplemente obras defensivas, sino un elaborado sistema de codificación arquitectónica que incorporaba principios matemáticos avanzados y simbolismo esotérico. La narrativa tradicional presenta a Solimán como un gobernante tolerante que embelleció la ciudad, combinando control efectivo con respeto por las diversas comunidades religiosas. Recientes digitalizaciones otomanas, 2025, revelan una realidad más compleja y fascinante. Documentos de la corte otomana muestran que Solimán consultó no solo a ingenieros militares para la construcción de las murallas, sino también a astrónomos, cabalistas judíos y maestros sufíes. Los planos originales, ahora completamente descifrados, revelan proporciones matemáticas precisas que alinean las puertas y torres con eventos astronómicos específicos y reflejan proporciones encontradas en textos sagrados de múltiples tradiciones. Más sorprendente aún es la evidencia de influencias judías y cristianas en la corte de Solimán. Registros otomanos identifican consejeros de diversas tradiciones que gozaban de acceso privilegiado al sultán. Entre ellos destaca doña Gracia Méndez Nasi, una poderosa banquera judía sefardí que financió proyectos imperiales y abogó por los derechos judíos. Su sobrino, Joseph Nasi, llegó a ser uno de los confidentes más cercanos de Solimán, eventualmente recibiendo el título de duque de Naxos. Esta influencia sefardí contradice la imagen simplista del Imperio Otomano
como un monolito islámico. Análisis arquitectónicos de las murallas de Jerusalén han revelado características inesperadas. Ciertas secciones contienen acústica inusual, permitiendo que sonidos específicos sean amplificados o transmitidos a lo largo de las murallas. Patrones decorativos, aparentemente ornamentales, contienen secuencias matemáticas que algunos interpretan como representaciones de principios musicales armónicos o proporciones geométricas sagradas. Estaban las murallas de Solimán, diseñadas para funcionar no solo como defensas físicas, sino como algún tipo de instrumento metafísico, basado en principios esotéricos compartidos por tradiciones místicas judías, cristianas e islámicas. Los documentos también revelan la fascinación de Solimán con profecías relacionadas con Jerusalén. Coleccionó activamente textos apocalípticos de las tres tradiciones abrahámicas y algunos académicos sugieren que sus proyectos arquitectónicos en la ciudad podrían haber sido intentos de alinear el espacio físico con visiones escatológicas particulares. Esta dimensión mística del reinado de Solimán añade una capa adicional de complejidad a nuestro entendimiento de las motivaciones detrás de su extenso programa de construcción en Jerusalén. Es posible que la aparente decadencia otomana y la creciente influencia europea en Jerusalén durante este período fueran parte de un juego geopolítico más amplio, con sociedades secretas masónicas manipulando tanto a los imperios occidentales como al otomano. La historia convencional describe este período como uno de corrupción y declive administrativo, con presiones europeas erosionando gradualmente el control otomano. Documentos desclasificados de 2023 presentan evidencia inquietante de infiltraciones masónicas sistemáticas en la administración otomana, especialmente en provincias como Palestina. Correspondencia diplomática revela que logias masónicas en París, Londres y Berlín mantenían redes de agentes en Jerusalén, algunos operando abiertamente como cónsules o comerciantes, otros integrados discretamente en la burocracia otomana. Estos agentes no solo recopilaban información, sino que activamente influían en políticas locales. Particularmente revelador es el papel de figuras como Sir Moses Montefiore, oficialmente un filántropo judío británico que trabajó para mejorar las condiciones de la comunidad judía en Jerusalén. Documentos recientemente descubiertos sugieren conexiones profundas entre Montefiore y redes masónicas internacionales, así como influencia significativa tanto en círculos británicos como otomanos. Su aparente capacidad para navegar y reconciliar intereses aparentemente contradictorios plantea interrogantes sobre agendas ocultas más amplias. Las reformas Tanzimat del Imperio Otomano, tradicionalmente vistas como intentos de modernización, aparecen bajo una nueva luz cuando se examinan las biografías de sus principales arquitectos. Muchos habían sido educados en Europa, donde establecieron conexiones con sociedades masónicas y grupos intelectuales esotéricos. La evidencia sugiere que algunas reformas podrían haber sido diseñadas específicamente para facilitar mayor influencia occidental en regiones estratégicas como Jerusalén. Arqueológicamente, este periodo vio un renovado interés europeo en excavar bajo sitios sagrados de Jerusalén, ostensiblemente por motivos académicos. Sin embargo, registros de expediciones como la Palestine Exploration Fund revelan agendas ocultas relacionadas con antiguas profecías y búsquedas de artefactos específicos. Algunas de estas excavaciones fueron financiadas por individuos con conocidas afiliaciones a sociedades ocultistas, y sus hallazgos raramente se hacían completamente públicos. La convergencia de intereses imperiales, esoterismo occidental y profecías apocalípticas en torno a Jerusalén creó una red de intriga que trascendía fronteras nacionales y religiosas convencionales.
estableciendo el escenario para conflictos futuros que continúan resonando en la actualidad.